Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a comenzar esta lección 13, me parece, de Verdad y Certeza, FIL 217C, sección 1. Ustedes ya han recibido las correcciones de la primera prueba eh, y recuerden ustedes que tenemos fijado la segunda prueba de este curso a comienzos del mes de junio. No me acuerdo ahora exactamente. Supongo que va a ser como el primer jueves de junio, una cosa así. Ustedes lo pueden contratar en el programa y se van a controlar en esa segunda prueba todas las cosas que ya hemos explicado en clase hasta en fin, la lección anterior, junto con las lecturas asignadas a la unidad 2, que es lo que espero que comencemos a tratar el día de hoy, que tiene que ver con cuestiones acerca de las nociones de conocimiento y justificación. Entonces, va a entrar todo lo que se explique sobre eso, más, bueno, va a quedar un pedazo de temas sobre teoría de la verdad desde la prueba anterior, y además de eso, las lecturas asignadas a la unidad número 2, que ahora la verdad es que no me acuerdo de memoria cuáles son, pero eh, las lecturas asignadas a la número 2 son las meditaciones metafísicas de Descartes. En las meditaciones uno y 2, eh, ese texto está, como todos los restantes, están en los archivos del curso en la plataforma Canvas, ustedes lo pueden descargar, pero también es un texto que se puede conseguir muy fácilmente en muchas partes, entonces, en fin, no es muy difícil de conseguir. Entonces, en las meditaciones metafísicas de Descartes es un texto que incluye 6 meditaciones metafísicas y lo que se va a considerar son solamente las meditaciones metafísicas uno y 2, que es un texto muy corto y muy influyente, además, en la historia de la filosofía. Aquí les puedo confirmar cuáles son las lecturas de la unidad 2. Sí, aquí lo tengo. Entonces son, como les decía, las meditaciones metafísicas, meditaciones uno y 2, y después de Roger Scruton, 3 capítulos de Roger Scruton, el capítulo 2, el capítulo 22 y el capítulo 23. El capítulo 2 tiene que ver con el escepticismo y los capítulos 22 y 23 tienen que ver con cuestiones acerca del conocimiento. Bien, eh, visto esto, que se lo voy a seguir recordando, eh, quiero compartirles nuevamente las notas preliminares del curso que nos sirven como guía para seguir conversando de las cuestiones que estábamos tratando en las lecciones anteriores. Nos hemos dedicado un montón de tiempo al concepto de verdad, a discutir concepciones antirrealistas de la verdad, y últimamente estábamos hablando de concepciones realistas de la verdad y en particular de la teoría de la verdad como correspondencia. Y estábamos conversando en particular acerca de qué peculiaridades tiene la teoría de la verdad como correspondencia y cuáles son las críticas más frecuentes que he recibido. Que por una parte, ustedes recordarán, hemos considerado estos problemas que tienen que ver con que la noción de correspondencia es una noción oscura, o el segundo tipo de problema es con qué tipo de hechos son aquellos con los cuales tendrían que ser correspondientes las proposiciones que son verdaderas. Eh, Pareciese que la teoría de la correspondencia debería obligarnos a aceptar la existencia de hechos negativos, lo cual resulta, en fin, poco verosímil, poco razonable, no parecen haber hechos negativos en el mundo, eh, pero también vimos algunas alternativas de respuesta a estos problemas. Y respecto de los hechos negativos, ustedes recordarán lo último que estábamos conversando la lección pasada, es que una forma que se ha presentado para contestar esta cuestión es que no es que la teoría de la correspondencia está postulando que las proposiciones negativas corresponden a un hecho negativo, sino que más bien sucede lo siguiente, que la proposición que está siendo negada en una proposición negativa verdadera, porque ustedes que una proposición negativa consiste en la negación de algo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay una proposición que está siendo negada
es una proposición negativa. Y lo que sucede es que la proposición que está siendo negada no corresponde a un hecho. Entonces es distinto decir que la proposición negativa corresponde a un hecho negativo a decir que la proposición que es objeto de la negación no corresponde a un hecho. Entonces lo que hace verdadera una negación de una proposición es que la proposición que es objeto de esa negación no corresponde a nada. Y por eso entonces su negación es verdadera. ¿Bien? Esa es la estrategia general que estábamos viendo. Y les pido disculpas que no tengamos espacio para seguir discutiendo estas cuestiones que son muy interesantes, pero como ustedes pueden darse cuenta, este semestre el tiempo es muy breve para todas las cosas que uno quisiera discutir y ver con ustedes y conversarlo con más detenimiento. ¿Eh? Quiero yo ahora hablarles, y voy a hacerlo de una manera relativamente breve, de otras alternativas de concepciones dualistas, porque yo les he adelantado varias veces que la concepción de la verdad como correspondencia no es la única teoría realista de la verdad. También hay otras concepciones de la verdad que son realistas, en donde la verdad no tiene que ver con nuestras creencias o nuestro conocimiento o la evidencia que tengamos a favor de una proposición, eh, que satisfacen naturalmente el principio de equivalencia y que son teorías realistas, ¿no? Entonces, una actitud que ha sido defendida por algunos filósofos, en particular por Gottlob Frege, es sostener que la verdad es una noción primitiva. Esto es, quiero decir, una noción primitiva quiere decir una noción que no admite definición, ¿verdad? O sea, cuando nosotros definimos un concepto, lo hacemos ordinariamente porque nosotros especificamos un género próximo que es más amplio que el concepto que queremos definir y luego especificamos la diferencia que especifica aquello que queremos definir respecto de las otras nociones que caen bajo el mismo género, pero que no son aquello que estamos definiendo. Esto se conoce en la tradición filosófica como la diferencia específica. Entonces, típicamente cuando nosotros queremos definir algo, lo que estamos haciendo es que estamos, por decirlo así, eh, encuadrando nuestra comprensión de un concepto dentro de nuestra comprensión de otras nociones que son previamente entendidas. Entonces yo, por ejemplo, por usar un ejemplo tradicional, defino a un ser humano como un animal racional. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Uno, estoy indicando que hay un género dentro del cual se inscriben los seres humanos, que es el género de un animal. Entonces la idea es que los seres humanos tienen algo en común con otro tipo de organismos biológicos que denominamos animales, ¿de acuerdo? Entonces la capacidad de tener facultades perceptivas, la capacidad de moverse a sí mismos y trasladarse localmente en distintos lugares del espacio, porque uno percibe, por decirlo así, la existencia de alimentos, nutrientes, cosas que nos interesan y por tanto nos movemos a conseguirla, y eso es común a distintos tipos de animales. Luego, entonces, que encuadramos a los seres humanos dentro de un género más amplio de las cosas que son animales, la idea es qué es lo que caracteriza a los seres humanos y que los hace distintos de otros animales. Bueno, entonces lo que se ha sostenido en la tradición filosófica es que lo que hace que los seres humanos sean diferentes de los animales es su racionalidad, el hecho de que tengan una naturaleza tal que, si no es impedida, se desarrolla y llega a desarrollar pensamiento conceptual y voluntad libre, que es correlativo con ese pensamiento racional. Bueno, bien, yo no voy a discutir los méritos de esta definición, pero quiero mostrarles esto como un ejemplo de cómo es que se suele hacer una definición típicamente. Entonces, buscamos primero un género que es más amplio, dentro del cual se inscribe aquel concepto que estamos definiendo, y luego especificamos aquel concepto respecto de otras cosas que caen bajo el género. Bueno, en este procedimiento, nosotros estamos suponiendo que hay un género más amplio y que hay nociones que son más familiares. Es obvio que este procedimiento no puede utilizarse indefinidamente. No todo concepto puede ser caracterizado de esta manera. Eh, Porque, bueno, habrá conceptos, por ejemplo, que serán tan generales que no habrá ningún género más amplio bajo el cual caigan. Esto, por ejemplo, es algo que advirtió Aristóteles respecto del concepto de ser. Entonces la idea sería, bueno, si uno va a definir qué es el ser, tendría uno que especificar un género más amplio que aquello que existe. Bueno, naturalmente que todo lo que existe, existe, naturalmente.
O mejor dicho, cuando hablamos de todo en el sentido más estricto, estamos hablando de todo lo que existe. No hay ningún género que sea más amplio que el género de todo lo que existe. Por tanto, no tenemos cómo definir, al menos mediante este mecanismo, el ser, ¿no? Y, y es muy razonable pensar que hay muchos otros conceptos que tienen ese carácter, que son conceptos que nosotros no vamos a de poder definir en términos de otros conceptos que sean más claros, más familiares. Entonces, no es una cosa insólita que el concepto de verdad sea un concepto de ese estilo, o sea, un concepto tan fundamental, que no exista ninguna otra manera de definirlo. Ahora, noten ustedes que el que, el que nosotros no tengamos una definición para un término, o lo que los filósofos llaman un análisis de un concepto, no significa que nosotros no entendamos el concepto, de que no podamos usarlo de una manera justificada y razonable y sepamos discriminar casos en donde se aplica correctamente y casos en los que no se aplican correctamente. O sea, si ustedes reflexionan un poco sobre esta situación, es una situación habitual que cuando alguien, por ejemplo, llega a adquirir los primeros conceptos por los cuales comienza a pensar racionalmente, no lo hace por definición. O sea, piensen ustedes en un niño pequeño, por ejemplo, que comienza a adquirir las nociones básicas que están inscritas en su lenguaje. O sea, comienza a hablar, por ejemplo, significa comienza a comprender ciertos conceptos mediante los cuales puede designar cosas y puede juzgar que las cosas son de cierta manera. Bueno, nadie le introduce a un niño pequeño esos conceptos básicos mediante definiciones. No tendría ningún sentido, porque para hacer eso el niño tendría que tener ya un lenguaje precomprendido que no posee. ¿Perdón? Entonces, el niño llega a distinguir, por ejemplo, y a adquirir la comprensión del concepto de verde o amarillo, básicamente porque llega a, o sea, manifiesta esa comprensión porque es capaz de discriminar cosas que son amarillas de cosas que no lo son y cosas que son verdes de cosas que no lo son. O llega a, qué sé yo, adquirir la comprensión del concepto gato porque es capaz de discriminar gatos de otras cosas. ¿Bien? Pero no porque tenga una definición de gato. O sea, eventualmente, después, va a ser capaz de formular explícitamente una definición. Pero lo normal es que los conceptos más fundamentales que él ha ido adquiriendo no los va a adquirir mediante ningún tipo de definición verbal. Entonces, insisto en este punto, que el hecho de que nosotros no seamos capaces de dar una definición verbal no hay que verlo como que realmente no entendemos el concepto que estamos intentando definir, que no entendemos aquello de lo cual estamos hablando y que si no podemos dar una definición o un análisis de una noción, entonces que estamos en la completa oscuridad respecto de esa noción. Porque, bueno, en muchos casos eso no es así. Y no debería sorprendernos que eso pase respecto de la verdad. Ahora, claro, si ustedes me dicen, bueno, entonces si la verdad es una noción que no podemos definir, ni como correspondencia, ni coherencia, ni como aceptabilidad, en fin, con cualquiera de las cosas que hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que es la verdad? Bueno, una alternativa, y que no ha sido intentada por poca gente, es decir, mira, la verdad no la vamos a definir, ¿de acuerdo? En base a nociones que sean previas a la verdad. Pero nosotros sí podemos caracterizar la noción de verdad, porque la verdad debe satisfacer ciertos principios, como por ejemplo el principio de equivalencia, recordarán ustedes, que vimos a comienzos de este semestre. Entonces, eh, muchas veces nosotros, aunque no seamos capaces de dar una definición, podemos decir cosas muy precisas acerca de un concepto, porque somos capaces, por decirlo así, de indicar la función teórica que cumple este concepto dentro de una red de nociones que están mutuamente conectadas sistemáticamente. Piensen ustedes, por ejemplo, lo que sucede en física con el concepto de masa, ¿no? Claro, nadie tiene una definición de masa así propiamente tal, pero sí, por ejemplo, sucede que el concepto de masa cumple una función teórica dentro de las leyes físicas. Entonces, masa designa a algo que tiene que satisfacer esa función. Y eso no es poco, ¿no? Entonces, es algo que ofrece resistencia a la acción de una fuerza, por ejemplo. ¿Bien? Eh, y, y, y nosotros perfectamente somos capaces de comprender esa noción por el rol teórico que está satisfaciendo.
en esas teorías. Entonces, la posición de autores como Frege, que la vamos a encontrar más adelante cuando vemos, por ejemplo, también la actitud que se ha tenido respecto de nociones como conocimiento, es perfectamente legítima, ¿no? No es una cosa que uno puede desechar como, o sea, digamos, como que esta es la renuncia a elaborar una teoría sobre la verdad, porque no tiene por qué ser así necesariamente, ¿no? Entonces, aunque uno tenga simpatía por alguna teoría antivalista de la verdad o la teoría de la correspondencia, piensa que las objeciones no son suficientes contra la teoría, tengan ustedes en cuenta que cabe todavía esta posibilidad de considerar la noción de verdad, como digo, como una noción primitiva, una noción que no pretenderemos definir a partir de otras nociones que sean más básicas que ella, y sin embargo que satisface ciertas restricciones teóricas importantes, que son las que uno puede especificar, por ejemplo, en el principio de equivalencia, ¿no? Pero una teoría que también es digna de mención, insisto que no voy a poder dedicarle mucho tiempo y no dedicarle, pero en fin, de ninguna manera el mismo tipo de espacio que le he dedicado a la teoría de la correspondencia y otras, ¿no? Es una teoría de la verdad que se conoce en la literatura como la teoría de la identidad. ¿Bien? Y que es teóricamente interesante esa teoría. O sea, esta concepción es una concepción en donde la verdad de una proposición no consiste en la correspondencia de la proposición con un hecho o estado de cosas o como queramos llamarlo, sino que la verdad de una proposición consiste en su identidad con el hecho, situación o estado de cosas descrito. O sea, si ustedes se dan cuenta, en la teoría de la verdad como correspondencia, nosotros teníamos por una parte proposiciones, por otra parte hechos del mundo, y hay una relación que los pone, por decirlo así, en conexión a las proposiciones con los hechos. Y cuando se da esa conexión de correspondencia o adecuación, la proposición es verdadera y si no se da, la proposición es falsa. Bueno, en la teoría de la verdad como identidad no tenemos ninguna distancia entre la proposición y el hecho que está siendo descrito por la proposición, porque la proposición verdadera coincide, pues si tenemos aquí como dos niveles, digamos, la proposición y el hecho, la proposición coincide con el hecho que está describiendo. No son cosas distintas, son lo mismo. Y debido a que son lo mismo, la proposición es verdadera. Por decirlo así, una proposición verdadera simplemente es, por decirlo de una manera, una proposición existente. Eh, y es un habitante del mundo. Eh, hay un montón de problemas sistemáticos y cuestiones sistemáticas que surgen de una teoría de este estilo. Y que, insisto, y les pido disculpas por eso, no es el momento y yo no puedo entrar aquí a explicarles y a discutir todo el tiempo que uno quisiera por esta cuestión. Pero, ¿qué es lo clave de esto? Es una cierta comprensión acerca de cuál es la naturaleza de una proposición por relación a el contenido o lo que está siendo enunciado por esa proposición. Ustedes recordarán que a comienzos del semestre hablamos que la verdad se atribuía a estas cosas que llamamos proposiciones y que no debían ser identificadas ni con el acto de juzgar de un sujeto, ni con el acto de creer de un sujeto, ni con una oración lingüística, que es un conjunto de ruidos que uno emite por la boca o un tipo de marcas que uno puede hacer en el papel. Cuando nosotros hablamos de una proposición, estamos hablando de el contenido de lo que está siendo aseverado cuando un hablante asevera algo. El contenido de lo que uno está queriendo enunciar cuando uno escribe o hace unas marcas de tinta en un papel. O cuando uno hace unas marcas, no sé, digamos, deja unas cosas inscritas electrónicamente en un computador. O el acto o el contenido de lo que uno juzga cuando uno juzga algo. Si yo llego a juzgar que hay una epidemia de coronavirus, por ejemplo, bueno, mi acto de juzgar, de qué es el caso que, tiene un objeto y ese objeto lo formulamos como una proposición. Bueno, o sea, la proposición designa a esas cosas, como ustedes recordarán. Bueno, la opinión de estos filósofos es que cuando uno considera la estructura de esa proposición
tiene la misma estructura que la estructura que nosotros supondríamos que tiene un hecho, situación o estado de cosas. ¿Es que un objeto tiene una propiedad en un tiempo o es que varios objetos se encuentran entre sí en cierta relación en un tiempo? Entonces, el contenido de la preposición y el contenido de un estado de cosas es el mismo. Entonces, bueno, la opinión de estos filósofos es decir, ¿por qué tenemos que duplicar aquí esto? ¿Por qué tenemos que colocar, por decirlo así, en un nivel las proposiciones que están constituidas por propiedades, objetos, etcétera? Y en otro nivel tenemos estados de cosas que están constituidos por lo mismo, propiedades, objetos. Entonces son lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, una proposición verdadera es sencillamente un estado de cosas, hecho o situación existente. Y las proposiciones falsas no existen, ¿de acuerdo? No hay proposiciones falsas. Eso es el tema. Es una solución, si ustedes se dan cuenta, ingeniosa. Por una parte, si teníamos nosotros ciertas dificultades cuando estábamos explicando la teoría de la correspondencia, es decir, bueno, ¿en qué consiste esta relación entre la proposición verdadera y el hecho que está describiendo? ¿Qué es esta correspondencia o adecuación? La posición de los teóricos de la identidad es que esto no tiene ningún misterio, porque realmente no son cosas distintas, son lo mismo, ¿no? La proposición y el hecho que está describiendo la proposición es la misma cosa. Por tanto, no hay nada que explicar acerca de en qué consiste la relación de correspondencia. Es identidad, punto. La misma identidad que uno tiene si 2 más 2 igual a 4, es identidad por ahí, es lo mismo lo que estamos hablando. Identidad. ¿Bien? Entonces, es una concepción que, como ustedes pueden ver, tiene una ventaja teórica por esto. Pero también, al mismo tiempo que, y es como una compensación, aquí se puede una especie como de juego de báscula, ¿de acuerdo? Entonces como que si ustedes apretan por aquí, la cuestión como que se desvía por acá y se aprieta por aquí, así. Entonces, hay un problema que desaparece aquí. Cuando tenemos la teoría de la correspondencia, en que tenemos una distancia entre la proposición y el hecho de que está siendo descrito, tenemos una distancia que tiene que ser cubierta, tenemos que explicar en qué consiste la relación entre una cosa y otra. Bueno, en la teoría de la identidad, esta distancia ¡plup! Desaparece y no hay nada que explicar. Pero nos aparece un problema por una vía distinta, que es qué es lo que son las proposiciones falsas. Porque, claro, si yo estoy diciendo que cuando yo tengo una creencia verdadera, mi creencia, por decirlo así, tiene como objeto un estado de cosa existente, ya, uno puede aceptar eso. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo una creencia falsa? Entonces, si yo tengo una creencia falsa, en principio, las proposiciones falsas, como digo, no existen, ¿de acuerdo? Entonces, por decirlo así, mi creencia tiene por objeto ¿qué? Nada, ¿de acuerdo? Eh, todas mis creencias, las creencias falsas tienen todas el mismo objeto, a saber, nada, ¿de acuerdo? Todas las aseveraciones falsas tienen el mismo objeto, a saber, nada. Y si ustedes se dan cuenta, esto tiene la consecuencia de que, por tanto, una persona que tiene la creencia de que, estoy pensando cualquier cosa falsa, que la luna está hecha de queso camembert, y una persona que tiene la creencia que, sí, digamos, ¿no? Los ratones son reptiles, también pensando en cualquier verdad si falsa, que en fin, esas dos personas creen lo mismo, ¿de acuerdo? No, eso suena ridículo, sino obviamente que no creen lo mismo, digamos. O sea, el objeto de la creencia de una es que los ratones son reptiles y está completamente equivocada porque los ratones son mamíferos. Y la otra tiene una creencia falsa de que la luna está hecho de queso camembert, que es completamente falsa porque naturalmente que la luna no es queso, ¿de acuerdo? Eh, bien, pero parece que son creencias distintas, digamos. La creencia que tiene un señor tiene un objeto completamente diferente, versa sobre los ratones y la otra versa sobre la luna. Una es una creencia zoológica falsa y la otra es una creencia astronómica falsa. ¿Ok? Bueno, pero si estos filósofos tienen razón, eh, como todas las creencias falsas y todas las proposiciones realmente no existen, todas las creencias falsas versan sobre lo mismo, a saber, la nada, por decirlo así. Entonces son idénticas, tienen el mismo contenido. Todas las creencias falsas tienen el mismo contenido. No las verdaderas, pero las falsas son todas,
por decirlo así, la misma creencia, es la creencia en la nada. ¿Bien? Y eso ustedes se dan cuenta, resulta acto contraintuitivo. Eh, entonces, un filósofo que esté defendiendo esa teoría de la verdad como identidad, si ustedes se dan cuenta, hay una tarea sistemática que le evade inmediatamente, que es la tarea de explicar en qué consiste la evaluación de correspondencia. Pero esto se hace compensatoriamente a que se le abre un flanco gigante en donde tiene que explicar cuál es la naturaleza de nuestras creencias falsas y por qué razón tendríamos la ilusión de que hay creencias falsas con distinto contenido, o por qué nos parece que una persona que cree que los ratones son reptiles cree algo diferente que quien cree que la luna está hecho de queso camembert, si esto realmente es lo mismo. ¿Bien? Bien, yo les hago estas observaciones de manera muy superficial, porque no, insisto, no tenemos el tiempo para hacer una discusión muy pormenorizada de estas alternativas, pero desgraciadamente, dado que tenemos un tiempo muy acotado este semestre, voy a tener que continuar simplemente. Y además voy a tener que dar por cerrado en este punto una primera unidad que tiene que ver con el concepto de verdad. ¿Okay? Eh, y dándoles, por supuesto, fin, estas excusas que le estoy dando, que tienen que entender que no tenemos más tiempo por atrás, fin, y si no, no vamos a ver nada más, digamos, ¿no? Nos quedaríamos en esto todo el semestre y no avanzaríamos en los temas mínimos que se supone que en este curso deberíamos cubrir. Entonces, con su permiso, yo voy a declarar cerrado en este punto esta primera unidad sobre el concepto de verdad, ¿okay? Que es, en fin, un gran conjunto de temas. Lo que tenemos entonces que tratar ahora es nuevamente un tema gigantesco eh, y tiene que ver con las nociones propiamente epistemológicas. O sea, si ustedes recordarán al comienzo del semestre, estábamos hablando que íbamos a tratar solo nosotros de verdad y que después de eso íbamos a dedicar un tiempo importante a considerar las nociones que tienen que ver con el conocimiento, con la justificación. Tienen que ver con qué es lo que hace que uno esté justificado, esté racionalmente legitimado en creer que algo es el caso. Recuerden ustedes también que cuando hablamos aquí de creencia, estamos hablando simplemente de el hecho de que uno acepte una proposición como verdadera, sin importar cuál sea la justificación. Es que, por decirlo así, hay veces en donde uno adhiere o acepta una proposición y por tanto asume que la proposición es verdadera por una buena razón. En otros casos uno lo puede hacer por una mala razón. Y en otros casos uno lo puede hacer sin ninguna razón. En fin, de manera completamente irracional. Eh, Cualquiera de estas situaciones son situaciones que nosotros vamos a dominar de esta manera en que ocupan los filósofos como una situación donde un sujeto cree que algo es el caso. Y como ha sido ya habitual, vamos a usar estas variables, P, Q, etcétera, para designar esos objetos de nuestros actos de creencia, que son proposiciones. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué es lo que hace que uno sea racional en tener una creencia? O al contrario, ¿qué es lo que hace que uno sea irracional en tener una creencia? Cuando uno está justificado en creer algo o cuando uno no está justificado en creer algo. O si ustedes quieren, de acuerdo a esos mismos parámetros, cuando es dudoso que uno tiene una justificación para creer algo. Y inmediatamente vinculado con esto está la pregunta por el conocimiento. O sea, la idea sería, ¿cuándo nosotros conocemos algo y cuándo no lo conocemos? ¿Qué es lo que hace legítimo que uno pueda eh, reclamar o atribuir conocimiento de algún hecho y en qué casos nosotros no estamos legitimados a eso? Bueno, la cuestión acerca del conocimiento y acerca de la justificación están muy, muy estrechamente ligados. O sea, tan estrechamente ligados que hay una tradición venerable, una tradición que se remite a Platón, de hecho,
que ha pretendido definir el conocimiento en términos de justificación. Esta definición, como digo, es una definición que ustedes encontrarán en sus primeras formulaciones en un famoso diálogo de Platón que se llama el Teteto. ¿Ya? Teteto porque hay un personaje que es un personaje que existió históricamente, relativamente contemporáneo con Platón, que se llamaba Teteto, que era un matemático griego. ¿Bien? Entonces, Platón designa este diálogo por este personaje que aparece en el diálogo como Teteto, y en el Teteto, que es un diálogo que versa sobre la episteme, lo que nosotros traducimos en algunos casos por ciencia, en otros casos por conocimiento, eh, y entonces se discute sobre el concepto de conocimiento. Es un diálogo súper interesante. Por ejemplo, ustedes recordarán que cuando hablamos sobre el relativismo yo les conté de una refutación del relativismo. Bueno, el Teteto, ese mismo diálogo del cual estoy yo contándole, contiene una discusión, una reunida discusión acerca del relativismo. Porque una de las concepciones de episteme se le atribuye a Protágoras, que era uno de estos sofistas, que sostenía que el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, Platón parte por el diálogo atacando al relativismo. Pero también se discute después, en el mismo diálogo Teteto, la naturaleza de la episteme, se dan otras definiciones. Y una de las definiciones que se da del conocimiento o de la episteme es esta definición tradicional que, como les digo, lleva mucho tiempo y que conecta el conocimiento con la justificación. Entonces, para una tradición muy antigua, el conocimiento es creencia verdadera justificada. Repito, la idea sería que uno puede analizar el conocimiento, puede uno definirlo como creencia verdadera justificada. Ahora, vean ustedes cómo esto, estamos usando el mismo esquema de definición que les había comentado antes. O sea, especificamos un género próximo y después vemos diferencias específicas. Tenemos primero creencias, ¿de acuerdo? Los sujetos tienen creencias por buenos motivos, malos motivos, etcétera, etcétera. Dentro de las creencias, algunas creencias que tienen los sujetos son creencias en donde, por decirlo así, le achuntan a cómo son las cosas, porque tienen creencias que son verdaderas. Y otras veces no le achuntan porque son creencias falsas. ¿De Ahora, cuando uno se fija en las creencias que son verdaderas, que tiene un sujeto, la cuestión es cuáles son conocimientos. Son conocimientos aquellas creencias verdaderas para las cuales un sujeto tiene una justificación. Y, y esta caracterización, que se llama, además, se llama el análisis tripartito del conocimiento. ¿Por qué tripartito? Bueno, porque tiene tres componentes. Creencia, uno. Verdadera, segundo elemento. Justificada, tercer elemento. ¿Bien? Bueno, porque esta es una definición razonable, digamos, y que tiene elementos a su favor y que parece aceptable. Bueno, porque primero que nada, el que alguien conozca algo debe presuponer que ese sujeto acepta eso como siendo el caso. ¿De acuerdo? Si yo conozco que hay un reloj sobre la mesa, por supuesto, yo no podría conocer que hay un reloj sobre la mesa si yo creyese que no hay un reloj sobre la mesa. ¿De acuerdo? O sea, es obvio que una precondición es que yo tengo que aceptar como enunciando cómo son las cosas, o tengo que enunciar que es verdadera la proposición que dice hay un reloj sobre la mesa. ¿Bien? O sea, de otra manera no podría haber conocimiento. Por supuesto, no es suficiente para que haya conocimiento, pero parece ser un requerimiento necesario para que haya conocimiento. Si yo conozco que P, por lo menos tengo que conocer, perdón, tengo que tener la creencia de que P es el caso. En segundo lugar, el segundo requerimiento que tiene esta definición tripartita del conocimiento es que la creencia debe ser verdadera. O sea, esto también fue una cosa que advirtió Platón ya en el Teteto. Es que cuando hablamos de conocimiento, el conocimiento es, por decirlo así, algunos filósofos lo enuncian de esta manera, un verbo de éxito. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo conozco que P es porque P, ¿de acuerdo? O en otras palabras, designamos como conocimiento aquel tipo de estado mental en que se encuentra un sujeto que tiene por objeto una proposición cuando, por lo menos,
la proposición es verdadera, es el caso, lo que está siendo objeto de conocimiento es efectivamente así. Si no fuese así, entonces el estado mental que tiene ese sujeto, por en fin, a lo mejor es súper racional, tiene un montón de evidencia, pero no es conocimiento, cuenta con otra cosa. El sujeto cree que P es el caso, y a lo mejor cree que P es el caso por muy buenas razones, pero si P no es el caso, o no, si P no es verdadero, entonces no tiene conocimiento. Su estado mental es de otro carácter, ¿no? Bueno, esto también se conoce en la literatura como el principio se llama de facticidad del conocimiento. Voy a bajárselos aquí, porque bueno, aquí estoy ocupando... hay un área de la lógica que se llama lógica epistémica, que tiene que ver con la lógica respecto del conocimiento y el no conocimiento, ignorancia. Entonces, eh, la idea sería, mira, si hay un sujeto S que conoce que P, en donde P es una proposición cualquiera, entonces P. Si yo conozco, realmente conozco, que hay un reloj sobre la mesa, entonces hay un reloj sobre la mesa, ¿no? O es verdadero que hay un reloj sobre la mesa. Ustedes ya saben que son equivalentes estas dos cosas, ¿de acuerdo? Entonces, el conocimiento de algo es porque ese algo que es su objeto es un hecho o un factum, por eso se habla de factividad o facticidad del conocimiento. El conocimiento es de algo que es de hecho así. De otra manera, no hay conocimiento. ¿Bien? Ahora, y eso es una verdad conceptual, ¿de acuerdo? Entonces, el conocimiento versa sobre algo que es verdadero, por definición, porque eso es parte integrante de la noción de conocimiento, insisto, ¿no? Y ese es el segundo elemento. Nuevamente, parece perfectamente razonable, obvio. ¿Cómo podría uno tener conocimiento de una proposición que es falsa? Bueno, yo digo yo, no sé, si él tiene conocimiento de que, no sé, digamos, ¿no? Los gatos son reptiles. No, viejo, si los gatos no son reptiles. Ahora, una cosa tiene que tú quieras decir, mira, él en realidad está en una circunstancia epistemológica súper extraña, en donde está engañado, en donde le tiene una evidencia falsa, tal que él llegó a pensar de buena fe, siendo una persona muy racional, que los gatos son reptiles. Llegó alguien, le contó un cuento de que en realidad los gatos son, no sé, digamos, ¿no? En fin, reptiles disfrazados, puestos por alienígenas ustedes se pueden imaginar una hipótesis conspirativa de ese estilo. Pero claro, por más racional que sea el tipo, que si llegó a creer que los gatos son reptiles, dado que los gatos no son reptiles, no tiene conocimiento de que los gatos son reptiles. Tiene una creencia, a lo mejor muy justificada, no tiene conocimiento, no puede tenerlo. ¿Bien? Ok, entonces vemos que tenemos esos dos elementos de la definición tripartita o el análisis tripartito. Y el tercer elemento de la definición o análisis tripartito es el que tiene que ver con la justificación. Porque la idea es la siguiente. Una persona tiene conocimiento, según esta concepción, si tiene una creencia verdadera, eso ya lo vimos, y además tiene una justificación para tener esa creencia. O sea, ven ustedes, ¿qué es lo que excluye esto que estamos incluyendo, el que haya una justificación? Bueno, excluimos como formas de conocimiento casos en donde una persona puede llegar a tener una creencia, pero por suerte, por decirlo así. ¿Cierto? O sea, supongamos que yo llego en la mañana y digo, viejo, algo, no sé, tengo como la tinca que el próximo boleto del loto va a ser el que tiene tales números. ¿Pero por qué? No, tengo la tinca. Y después uno juega el loto con esos números y gana el loto. ¿Uno diría que el señor tiene conocimiento? O si yo entro en la mañana y me encuentro con una persona en la calle y le digo, "Mm, algo me dice que tú te vas a ganar la lotería mañana". Y el tipo se gana la lotería mañana. Ahora, si esto es simplemente una creencia, por decirlo así, gratuita, que uno aceptó porque sí, y no hay ninguna razón, justificación para que uno adquiera esa creencia, entonces no es conocimiento. Y el hecho de que sea verdadera el objeto de esa creencia, o sea que de hecho uno la chuntó, digamos, ¿no?
no es suficiente para que uno diga que esa persona tiene conocimiento. Uno llega a tener conocimiento cuando uno ha llegado a tener una creencia verdadera debido a una justificación, ¿verdad? Es porque, no sé, digamos, porque, qué sé yo, eh, sabe cuáles son los números ganadores, sabe que esa persona tiene información de que esa persona jugó exactamente esos números, entonces ahí uno tiene razones para decir, no, mira, tú ganaste la lotería, porque efectivamente me consta cuáles son los números de la lotería y además sé cuáles son los números que tú jugaste, me consta porque los vi perceptivamente, entonces tengo yo justificación para decirte, tú ganaste la lotería. Pero si no es así, no tengo conocimiento, aunque de hecho se ganó la lotería el tipo. ¿Eh? Entonces, ustedes pueden darse cuenta que parece muy razonable esto, es decir, que cuando tenemos nosotros un conocimiento, tienen que estar esos tres elementos: creencia, verdadera, justificada. O sea, por lo muy menos, lo que acepta todo el mundo es que estos tres elementos son requerimientos necesarios para que exista conocimiento. O sea que siempre que uno tenga conocimiento, tiene que tener una creencia que versa sobre una proposición que es de hecho verdadera. Y uno tiene que tener una justificación para creer esa proposición. ¿Bien? O sea, el problema ha surgido con esta definición tripartita porque se han presentado desde hace unos 60 años ya una serie de contraejemplos a esta definición. Estos contraejemplos se llaman en la literatura los casos tipo Gettier. Gettier por un filósofo que se llama Edmund Gettier, que publicó el año 63 un artículo, que era súper cortito, era como una página y media el artículo, en que decía, bueno, en fin, se ha sostenido que el conocimiento es creencia verdadera justificada. No ocupa exactamente esta formulación, ocupa otras que son parecidas, digamos, pero es la misma idea de fondo que habían sido propuestas en esa época. Y presenta un par de contraejemplos contra la definición. O sea, presenta un par de casos en donde un sujeto tiene una creencia verdadera y tiene una justificación para la creencia que tiene, y sin embargo no pareciese que hay conocimiento. O sea, un problema en epistemología, un problema tradicional, no es el único problema, ni quiero que sea el más importante tampoco, pero un problema en epistemología se llama el problema de Gettier, y es cómo se puede definir el conocimiento a partir de la noción de justificación. Ahora, como digo, no hay ninguna duda de que están conectados entre sí, de que el conocimiento tiene que ver con la noción de justificación. Lo que no está perfectamente claro, o no está claro en realidad. En ese caso nosotros vamos a ser capaces de definir el conocimiento en términos de justificación. Justificación con ciertas características, con ciertas cualificaciones, o lo que sea, ¿no? Es el problema de Gettier, ¿no? Ahora voy a contarles por qué surgen estos problemas que se llaman los problemas de tipo Gettier, ¿no? Que ustedes además lo pueden ver en la literatura porque son muchísimos, digamos, hay todo tipo de cosas, ¿no? Eh, y, y en estas discusiones de epistemología además hay como una especie como de fábrica, así de una industria que se dedica a los problemas tipo Gettier y a encontrar contraejemplos. Eh, Supongan ustedes que entran a una habitación en la cual no hubieran estado ustedes antes, y en la habitación hay un reloj que está puesto en la pared. El reloj marca que son las 12 horas del día. Entonces ustedes miran el reloj, ven que el reloj marca las 12 del día, y ustedes llegan entonces a tener la creencia de que son las 12 del día. Supongan ustedes además que en el momento que ustedes entran en la habitación y miran el reloj que marca que son las 12 horas del día, son las 12 horas del día. Justo ustedes entraron a las 12 del día y ustedes llegaron a adquirir la creencia verdadera de que son las 12 del día porque vieron que el reloj marcaba que eran las 12 horas del día, ¿de acuerdo? O sea, si ustedes se dan cuenta, este es un caso en donde uno llegó a adquirir una creencia verdadera en virtud de una justificación, ¿de acuerdo? Uno tiene una justificación, no fue una creencia gratuita, no es que yo, en fin, me levanté con la pata izquierda y dije que son las 12 horas del día. No, no, yo vi que el reloj marcaba que son las 12 horas del día y que es normalmente el medio usual que nosotros utilizamos para averiguar qué hora es. Y al ver que el reloj marca que son las 12 horas del día, uno llegó a adquirir la creencia que son las 12 horas del día y son las 12 horas del día. Por tanto, tenemos una creencia verdadera para la cual tenemos una justificación. ¿Bien? Hasta ahí todo bien. Sin embargo, supongan ustedes que el reloj estaba parado y que estaba marcando las 12 horas del día, pero no están dando el reloj. A ver, ¿qué dirían ustedes de este caso?
la intuición general es que en un caso semejante, el tipo que entró en la habitación justo a las 12 horas del día, vio el reloj que marcaba las 12 y creyó, llegó a adquirir la creencia que son las 12, no tiene conocimiento. A pesar de que tiene una creencia verdadera justificada. Entonces, ¿cuál es el problema que surge aquí? Bueno, que aunque tiene una justificación para la creencia que tuvo, en realidad fue por un feliz accidente que el tipo llegó a tener una creencia verdadera. Si hubiera entrado en cualquier otro momento del día, aunque si a lo mejor si llega a las 12 de la noche también pasa lo mismo, hubiese llegado a tener una creencia falsa. Si hubiese llegado a la 1 de la tarde, hubiese visto el reloj, pensado que las 12 del día, pero son la 1, o son las 2, qué sé yo. Pero justo entró a las 12 del día, y eso fue una casualidad, ¿de acuerdo? Eh, bueno, este tipo de ejemplos, hay muchísimos ejemplos que ustedes pueden encontrar en la literatura. De hecho, el ejemplo que da Gettier es un poco más elaborado, pero bueno, es la misma idea de fondo, ¿no? Es, supongamos que hay dos personas que están postulando para obtener un trabajo en una empresa. El señor Pérez y el señor González. Eh, entonces los dos postulan el trabajo y la empresa hacen el proceso habitual para decidir a quién contratar y decidan que van a contratar al señor Pérez. ¿Okay? Ahora, antes de que Pérez y González sean notificados o informados de la decisión de la empresa, el gerente de la empresa eh, se encuentra con Pérez, a quien conoce por otros motivos, y para hacerle una broma pesada, ciertamente, le dice, ja, 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 Pérez, no has conseguido el trabajo. Entonces Pérez, naturalmente, ya que el gerente de la empresa le ha dicho, es una broma muy pesada, ciertamente, que él no consiguió el trabajo, bueno, naturalmente que piensa que Pérez no consiguió el trabajo. El gerente le dijo que Pérez no consiguió el trabajo, entonces él cree que Pérez no consiguió el trabajo, ¿de acuerdo? Y se encuentra con González, ¿de acuerdo? Ahora, como son dos postulantes, Pérez y González, Pérez asume que si él no consiguió el trabajo, tiene que haber sido González el que consiguió el trabajo. ¿De acuerdo? Supongamos que González lo invita a un café y saca 5 monedas de su bolsillo para pagar el café. Y Pérez ve que González tiene 5 monedas en su bolsillo. Entonces, yo voy a contar esta historia relativamente elaborada, pero entonces Pérez llega a tener la creencia de que González, que es quien va a ganar el trabajo, porque eso es lo que él cree, tiene 5 monedas en el bolsillo, ¿no es cierto? Por tanto, Pérez tiene la creencia de que quien quiera que sea que va a conseguir el trabajo, que él piensa que es González, tiene 5 monedas en el bolsillo, ¿de acuerdo? Ahora, supongan ustedes, y aquí es donde viene el elemento de casualidad, que Pérez mismo, aunque no ha contado cuántas monedas tiene en su bolsillo, también tiene 5 monedas en su bolsillo. Entonces, sucede que Pérez llegó a formar la creencia de que el que va a ganar el trabajo tiene 5 monedas en su bolsillo. Esa creencia es verdadera, porque él va a ganar el trabajo y tiene 5 monedas en el bolsillo. Y ha llegado a formar esa creencia en virtud de una justificación. Porque, claro, él piensa que González va a ganar el trabajo porque se lo dijo el gerente, ¿de acuerdo? Y eso en principio es una fuente de información fidedigna. Y vio que González tenía 5 monedas en el bolsillo. O sea, tiene una justificación para creer que el que va a ganar el trabajo tiene 5 monedas en el bolsillo. ¿De acuerdo? Tiene una creencia verdadera, tiene una justificación para esta creencia, pero, nuevamente, este es un caso en donde nosotros no estaríamos inclinados a pensar que este sujeto tiene conocimiento. ¿De acuerdo? O sea, llegó a tener una creencia verdadera, pero por casualidad nomás. ¿De acuerdo? O sea, se dio una feliz confabulación de acontecimientos que hicieron que él llegase a tener una creencia verdadera.
Juan Francisco, pregunta por favor con el micrófono abierto. ¿Se escucha, profesor? Sí, perfecto. Profesor, ahí yo lo que veo, más específicamente en el primer caso, es que la justificación no está bien justificada porque la persona afirmando de que, por ejemplo, todos los relojes del mundo están bien calibrados. Y eso puede ser una mala creencia. Ya, o sea, por supuesto que y en el segundo también. El sujeto que estamos tratando, tanto en un caso como en otro, en el reloj y en el caso del fin de Pérez y González, que a todo esto el ejemplo de Gettier es distinto, es con Jones y no me acuerdo quién más, en fin, pero no es lo mismo. Están usando justificaciones que no son deductivamente válidas, pero que son probabilísticamente razonables, ¿cachai? O sea, en principio tú sabes que los relojes no funcionan todos al 100%. Pero si te encuentras con un reloj cualquiera, en principio es más probable que funcione que no funcione. Ese es el tipo de justificación que él tiene. O sea, una justificación, por decirlo así, en donde a veces se llama esto justificaciones no deductivas, pero que son verosímiles, justificaciones inductivas o justificaciones que me entregan evidencia probabilística para una conclusión. Y que casi todas las que nosotros, evidencia que nosotros utilizamos, Juan Francisco, es así. No ocupamos nosotros evidencia que es deductivamente válida. Por ejemplo, si yo te digo, pregunto a ti, bueno, Juan Francisco, ¿hay o no una epidemia de coronavirus? Tú me vas a decir, bueno, obvio que sí hay una coronavirus. Ahora, ¿cómo supes tú que hay una epidemia de coronavirus? ¿Tú hiciste no sé, un examen de laboratorio, digamos, tú lo miraste en el microscopio la cuestión? No, tú le haces caso a lo que te dice la televisión y lo que te dicen los diarios, y a lo mejor es toda una confabulación de la CIA, ¿cachai? Tú estás encerrado en tu pieza, te tienen encerrado y dicen, no, no puedes salir porque está la epidemia, las pinzas, la misma cuestión, y tienen intervenido los cables y qué sé yo, y no digo que eso sea verosímil, pero digo, es compatible con toda la evidencia que tú tienes, que no haya ni una cuestión, digamos, y que esto sea una gran charada hecha por la CIA, ¿cachai? Eh, y así hay miles de experimentos. Entonces, la justificación que tú tienes es una justificación que es verosímil, que es razonable, y es tal que probabilísticamente tú eres racional en aceptarla, porque es altamente probable que las cosas sean así. Bueno, es el mismo tipo de justificación que están ocupando ellos, ¿cachai? Cuando alguien cree que son las 12 porque ve un reloj que ve las 12, es el mismo tipo de justificación que tienes tú si, no sé, miras tu celular, digamos, y dices, ah, bueno, son tal hora, y crees que son tal hora, ¿cachai? Y hay casos en donde eso puede fallar. O sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, perdón que me detenga en estos detalles personales, pero me ha pasado alguna vez que estaba trabajando así muy concentrado y miré el reloj y faltaban 10 minutos para una hora en que tenía que hacer algo. Le dije, ya voy a aprovechar estos 10 minutos. Entonces seguí trabajando intensamente y volví a mirar y decía, chuta, no, faltan todavía 10 minutos, voy a seguir trabajando. Y miré de nuevo y de nuevo faltaban 10 minutos. Y estaba feliz porque decía, chuta, pero es que me está conviendo muchísimo. Y después me di cuenta que en realidad mi reloj se había parado y que, y que estaba súper atrasado y que, en fin, no. Entonces yo estaba feliz, pero estaba pensando, me está cundiendo muchísimo el tiempo. No, no me estaba cundiendo muchísimo el tiempo. Lo que pasa es que el reloj estaba detenido, que era distinto. Pero se entiende, Juan Francisco, que el tipo de justificación que están descansando es una justificación que no entrega completa certeza, no es deductivamente válida, o sea, no es tal que si las premisas de las cuales estamos haciendo una inferencia son verdaderas, la conclusión necesariamente es verdadera, pero basta con que sea probablemente verdadera. Y así es como de hecho nosotros funcionamos la mayoría, la gran mayoría de los casos. Bueno, es un tema al cual voy a insistir muchísimas veces, porque tiene que ver además con las críticas al cartesianismo. O sea, si nosotros estamos pretendiendo conseguir certeza completa, estamos sonados, viejo. Lo que tenemos que buscar son buenas razones, buenas justificaciones, y en este caso, estos casos de aquí, aquello lo cual está descansando, estos ejemplos tipo Gettier, es que el sujeto en cuestión tiene justificaciones que en circunstancias normales nosotros admitiríamos, y de hecho las admitimos. Si alguien que nos merece confianza nos dice que P, nosotros le creemos. Si nosotros creemos recordar que algo sucedió, nosotros asumimos que eso sucedió. Si yo creo recordar que ayer hubo sol, entonces me parece eso evidencia suficiente para creer que ayer hubo sol. Si yo veo que hay un reloj sobre la mesa
Eso en principio me parece evidencia suficiente para creer que hay un valor sobre la mesa. ¿Bien? Ese tipo de justificación que no es infalible, pero que es suficientemente razonable, es el tipo de justificación que estamos aquí considerando para estos casos tipo Gettier. No sé si contesto tu observación, Juan Francisco. Sí, perfecto. Sí, porque si al final si fuese sobre una certeza, Sí, pues, o sea, claramente no, te decía, pero, a ver, pero tú le creíste a lo que te dijo el gerente. O, sí, bueno, o tú viste que había un reloj y no te estuviste pensando que a lo mejor te engañaba un genio maligno. Sí, claro, pero nosotros no, obviamente no pensamos en esas posibilidades. A lo mejor, en fin, los relojes no funcionan, a lo mejor, ¿cachai? Son confabulaciones de la CIA, o son, pero esas hipótesis hiperconspirativas, porque ustedes verán, en general los argumentos escépticos son hipótesis conspirativas al cubo, ¿cachai? O sea, son hiperconspiraciones así, en donde todo falla, todo falla. Pero la idea es que decir, el escéptico dice, ya bien, pero tú tienes que mostrarme cómo con la evidencia que tú tienes, esa evidencia es incompatible con que exista esa falla masiva. Claro, y no pasa eso. Bien, vamos a quedar aquí entonces, ¿ok? Y, y seguiremos el día jueves. Y entonces les recomiendo que comiencen a mirar las lecturas, en las meditaciones de Descartes en particular, y porque esos son temas que vamos a comenzar a discutir en las lecciones que vienen. ¿Ok? Bien, señores, eso sería. Hasta